Bueno, primero buenas noches, muchas gracias por la invitación. Además, diría, la solidaridad de ustedes de tratar allá en Argentina la realidad chilena, lo que se ha vivido sobre todo en el último mes o en el último periodo. Después, mira, a mí en realidad diría que el resumen, la síntesis que hizo Germán es muy buena. Yo creo que apunta a ejes centrales de lo que significó el plebiscito, el contexto en el que se dio y el papel de los medios que él mencionaba, el papel de la derecha, y también apuntaba a un factor que sigue presente aquí en Chile y que yo creo que no ha terminado, que es la evaluación o la mirada de qué es lo que ocurrió desde el punto de vista de los partidos de izquierda, los movimientos sociales, etcétera. Muchos están diciendo que hay multiplicidad de factores, lo cual es real, algunos más detectables que otros, y yo diría que se va a tardar un poco la evaluación respecto al significado del 61%, porque hay elementos políticos, hay elementos comunicacionales, pero incluso ya a esta altura se está hablando de elementos sociológicos, de caracterizaciones de la población aquí en Chile, de la ciudadanía, quienes, qué significó esos 5 millones de personas que votaron, ahora que el voto era obligatorio. Pues en Chile estaba votando entre un poco menos de 6 millones a 7 millones en la última elección. Y en el plebiscito votaron 13 millones. Entonces ahí se habla de un electorado que para algunos no está del todo identificado. Desde la derecha se atribuyen un poco el tener incidencia ahí, pero eso es bastante discutible. Siguiendo, insistiendo, que me parece que la síntesis de Germán fue muy buena, diría eh, que una de las cosas que aquí estamos analizando entre algunos compañeros a nivel periodístico, incluso algunos académicos, es, y que puede ser en un sentido autocrítico, es elementos que estuvieron antes del plebiscito y que tienen que ver de cómo se encaraba la campaña. Y les quiero decir que algo que ha saltado, no digo que haya unanimidad en esto o que haya una amplia coincidencia, pero entre algunos académicos, periodistas, analistas en la izquierda, se ha instalado de que hubo un gran déficit en la lectura de la realidad. O sea, desde nuestra perspectiva, hubo un déficit en la lectura de la realidad. Y eso irradia todo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, es deficiencias en el plano comunicacional, que las hubo, deficiencias importantes. Algunos hablan de que falló la pedagogía política, otros hablan que falló entregar un mensaje más preciso respecto a lo que era el contenido. El tercer elemento, que también lo hemos planteado algunos, quiero insistir que en esto no hay, por un lado, no hay una coincidencia y también hay cosas que están abiertas. Pero un tercer elemento de esa es que no, en este proceso como en otro, nosotros llega un momento en que no salimos del diagnóstico y nos salimos de lo que algunos plantean que es la queja, entre comillas. Es decir, que durante la campaña hubo mucho de denunciar a la derecha, que la derecha tiene en sus manos los grandes medios, los recursos para estar en redes sociales, pero esa denuncia, ese diagnóstico ya no es suficiente. El tema es qué hacemos frente a eso. Y ahí hay críticas, por ejemplo, a cómo los sectores progresistas de izquierda estamos a la defensiva, por poner solo un elemento, estamos a la defensiva del rol que debe jugar el Estado y el gobierno. Nosotros vimos experiencias en Colombia, incluso con gobiernos de derecha, veíamos la experiencia en Sudáfrica, la experiencia en Bolivia, incluso en parte la experiencia española, en que no había ningún prejuicio
no había ninguna actitud discriminatoria respecto al rol que tenía que jugar el Estado en la promoción, por ejemplo, del contenido de la nueva Constitución. Y aquí hubo una actitud defensiva respecto a eso, es la opinión que tenemos algunos. Eso también yo lo quisiera señalar como otro elemento. Un cuarto elemento que tiene que ver con la lectura de realidad también fue dar por hecho de que traspolar el 79% que votó a favor de tener una nueva constitución, traspolarlo a lo que podría haber sido un resultado a favor de la propuesta constitucional. Y yo quiero recordarles, compañeros y compañeras, que en ese 79%, por poner solo un elemento, hubo un porcentaje de votación de electorado de derecha. Hubo sectores de derecha o centro derecha que votaron a favor de que hubiera una nueva constitución. Entonces, también hubo sectores, eh, el reclamo de tener una nueva carta fundamental era mucho más extendido. Pero eso no significaba que había una clara conciencia, no había claridad respecto a cuál era el contenido de la nueva constitución. Y nosotros tendríamos que haber entrado desde el inicio en eso. Desde que se estableció la Convención Constitucional, la derecha y sectores socialdemócratas conservadores, por denominarlo de alguna manera, sectores liberales y de la desconcertación, desde que empezó el trabajo de la convención, empezaron a trabajar por el rechazo. La pregunta que nosotros hacemos, ¿por qué nosotros no empezamos a trabajar por el apruebo? ¿Por qué no empezamos desde ese momento a, a plantear la conveniencia de tener una nueva constitución en base a elementos que ya estaban claros, como el tener un Estado democrático de derechos sociales, el tener un sistema institucional paritario, en fin? Y lo otro que yo diría que también aquí se ha estado hablando mucho es eh, cómo funcionó la Convención Constitucional con sus integrantes. Ahí hay un sinnúmero de situaciones que son bien complejas y al mismo tiempo son ineludibles en el análisis, que va desde cuestiones trascendentales como es el aterrizaje de propuestas constitucionales hasta situaciones que tenían que ver con el desempeño individual o colectivo de algunos convencionales que golpeó la credibilidad de la convención. Yo les quiero decir que muchos analistas están señalando que la convención constitucional, cuando fue elegida, como decía Germán, con los partidos políticos en minoría, la derecha en minoría, partidos históricos como la democracia cristiana, con un convencional, con uno solo, y con una amplia representación de pueblos originarios, de movimientos sociales, de la sociedad civil, de independientes, en el sentido que no son militantes de partido, pero que tenían posiciones, eh, esa situación efectivamente generó una correlación de fuerzas favorable a lo que podía ser un texto constitucional transformador, muy progresista, que diera cuenta de lo que estaba viviendo en el siglo XXI. Pero se dieron situaciones, como decía hace un momento, que golpearon inclusive a esta conformación de la convención. ¿Qué quiero decir? Que la convención, cuando fue electa, con las características que señalo, o sea, mínimo representación de partido y gran representación del movimiento social, quedó muy legitimada. Pero después, en el transcurso del proceso, por errores que se cometieron desde la convención, pero también con una campaña sostenida de la derecha y de sectores socialdemócratas, la gente empezó a equiparar la convención a otras instituciones que están muy desacreditadas en Chile, como el Congreso. Lo empezaron a ver como lo mismo. Tan es así que de manera muy hábil, en un momento la derecha, más que hablar del texto constitucional, para avanzar en el rechazo, empezó a decir que había que rechazar el trabajo de la convención, que tenía que ver con la caracterización que se estaba haciendo de la convención. Y ya para ir terminando, también se ha señalado en esta semana algo que, por cierto,
se debió haber considerado durante la campaña, y era el contexto del país, el contexto que estábamos viviendo en el país, con una alta inflación, con un alza tremenda en el costo de la vida, con la gente ganando el mismo sueldo, pero subiendo en 22% la canasta básica de alimentos. O sea, el mismo sueldo, algunos sectores el sueldo no subió más, donde subió el 2%. La canasta básica subió 22%. Aumento en el combustible, en fin, todo el efecto negativo del proceso inflacionario en el costo de la vida de la gente. También un alza objetiva de delitos de alta connotación social, alimentados, por cierto, mediáticamente por la derecha y los sectores conservadores, pero un hecho objetivo de que el tema de la delincuencia está golpeando, pero estoy hablando del proceso, del contexto ante el plebiscito, en que el tema de la delincuencia, la inseguridad pública, se instaló con mucha fuerza. Lo tercero, la situación en la Araucanía, con situaciones de violencia, con situaciones de inestabilidad, con discusiones políticas respecto al decretar el estado de excepción o no, que significa presencia militar, la complejidad del tema en relación a las reivindicaciones del pueblo mapuche. Cuando digo complejidad no es que sea complejo dar solución a las reivindicaciones, sino cómo se enfrenta desde el gobierno y de los actores políticos esta situación. El tema migratorio, sobre todo en la zona norte del país, les quiero decir que 1 o 2 semanas antes del plebiscito, casi todos los análisis daban por hecho que el norte se perdía en el plebiscito, que ganaba el rechazo. Entonces esos 4 factores también influyeron en el voto de la gente. Hubo mucha gente que votó rechazo, no podemos saber qué porcentaje, pero ya se evalúa cualitativamente que hubo gente que marcó rechazo por su descontento frente al tema de la delincuencia, frente al tema del alza del costo de la vida, frente al tema de la migración y por lo que estaba viendo en la Araucanía. Entonces esos elementos también hay que tenerlos en cuenta. Y yo terminaría diciendo, bueno, que ahora se abrió de nuevo el proceso constituyente porque hubo un plebiscito de entrada y este plebiscito de entrada eh, es un mandato soberano, popular, de que tiene que haber nueva constitución. Por lo tanto, ahora entramos a un nuevo proceso constituyente. En estos momentos está en manos de los partidos políticos y del Congreso y tenemos una batalla, en estos momentos una batalla tremenda porque hay muchas presiones para que no se vuelva a tener una convención eh, representativa de la ciudadanía, es decir, elegida democráticamente. Hay mucha presión para que esta instancia que pudiera redactar una nueva propuesta esté integrada, conformada por expertos, y además dándole un carácter a estos expertos de neutralidad académica, cuando todos sabemos, sobre todo los que estamos en este programa, que todos los expertos responden a una corriente ideológica y política. Bueno, pero aquí se le quiere dar esta caracterización como neutralidad académica, de expertise a estos expertos, que también el Congreso continúe teniendo una gran incidencia en lo que vaya a ser la instancia que redacte la nueva Constitución. Entonces aquí ya tenemos, bueno, paritario, de que sea paritaria casi todo el mundo está de acuerdo, pero está en duda la representación de los pueblos originarios, de qué porcentaje tendrían, si estarían, está en duda la representación de los movimientos sociales, está en duda la representación de la sociedad civil, está en duda la representación de los independientes, que, insisto, no tienen independiente en el sentido que no tienen militancia política. Entonces ahí también hay, o sea, hoy, eh, antes de empezar a redactar esta nueva propuesta, estamos en la disputa por qué característica va a tener la instancia que va a redactar la nueva propuesta. Y eso no es menor, para nada es menor. En segundo lugar,
quiero señalar que ya salieron sectores de la socialdemocracia y de la derecha planteando que se repita el plebiscito de entrada. Es decir, no respetar el plebiscito de entrada que ya estableció, por ejemplo, que tiene que ser una convención constitucional eh, con candidaturas del pueblo, sino que ir a un plebiscito de entrada. ¿Cuál es la idea de hacer de nuevo el plebiscito de entrada? Es proponer precisamente, por ejemplo, que la instancia sea de expertos con partidos políticos, de expertos con el Congreso, e intentar que esa gane. Esa es otra disputa que tenemos. Y después, que esto se resuelva, que no sabemos si se va a resolver bien, si se va a resolver mal, pero después de esto viene la elaboración de la nueva propuesta. Y quiero decirles aquí, quizá siendo un poco, no antojadizo, sino que quizá adelantándome mucho a los hechos, pero aquí hay mucha gente que estamos preocupados porque aquí también se ha establecido de que la nueva propuesta no tiene que ser maximalista, no tiene que ser extremista, no tiene que vulnerar el orden. En definitiva, avanzar hacia una propuesta que no sea lo transformador y progresista que fue la que se rechazó. Y eso también establece una gran duda sobre qué propuesta vamos a votar, que no sea realmente la que pueda responder a un cambio de modelo de desarrollo, que pueda representar un Estado democrático, que dé derecho a los pueblos originarios, que avance en la protección de los recursos naturales, los recursos estratégicos del país, etcétera, ¿no? Incluso les quiero decir que el Partido Republicano, el partido de la ultraderecha, con sectores de la derecha, ya están planteando que sí, tener un Estado social, pero lo definen como un Estado subsidiario social. O sea, nosotros estamos peleando porque se termine el Estado subsidiario, sino que hay un Estado de derechos sociales y ellos están poniendo esta, entre comillas, esta mezcla que nosotros sabemos que apunta a algo que no va a resolver realmente los problemas estructurales que tenemos en el país. Así que lo que se viene es bastante complicado, es bastante complejo, tiene que ver, porque además la situación del país sigue siendo más o menos la misma que la graficada hace un rato. La derecha está insistiendo hay muchas presiones para que el gobierno no avance en reformas estructurales como la tributaria, la de pensión y de salud. O sea, el cuadro no es para nada fácil. Yo diría que más bien es complicado y se va a reforzar, va a haber una continuidad en el reforzamiento de la disputa y la confrontación por el proyecto de país. Y en eso, como decía Germán, el escenario no ha cambiado. La derecha y los sectores conservadores siguen teniendo el dominio de los medios de comunicación, los grupos financieros siguen teniendo el poder que tienen, los grupos fácticos siguen actuando, la jerarquía de la Iglesia Católica sigue actuando, la familia militar, a veces generalmente oculta, sigue actuando. Entonces, la verdad es que el panorama hacia adelante nos traza un enorme objetivo, un enorme desafío, y si tenemos que estar revisando la multiplicidad de factores de la derrota del plebiscito, quizás es más importante ver cómo enfrentar la multiplicidad de factores que van a gravitar en lo que viene de aquí en, de aquí en adelante. Eso lo dejaría hasta ahí.